Queridos hermanos, buenos días. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Hoy la iglesia celebra a San Hugo de Génova. Fue uno de los ilustres combatientes en Tierra Santa. Al regresar de estas campañas fue designado capellán del hospital de Génova. Desde ese momento la vida del santo, alejado de las armas, se centró en la oración y en el ejercicio de la caridad con los enfermos y marginados que acudían al hospital, además de los peregrinos que iban y venían de Tierra Santa. A los enfermos los asistió procurándoles consuelo humano, espiritual y económico. Nosotros vamos a continuar con la primera lectura. Seguimos con esta carta de San Pablo a los Gálatas, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé el entendimiento necesario y sobre todo la seriedad para vivir nuestra fe a plenitud. Amén. Gálatas 3 del 21 al 29. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fue capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. Pero en realidad la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado para que por medio de la fe en Jesucristo los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse, de modo que la ley se hizo cargo de nosotros como si fuéramos niños para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, sigue esta carta. Esta carta es demasiado importante. Usted recuerda lo que hemos leído todos estos días. Pablo sigue insistiendo en que es la fe en Cristo la que nos lleva a la salvación, porque es Cristo el único Salvador del mundo. No es la ley, no es la ley de Moisés. Por eso cuando te aparece alguien a tu casa diciendo que tienes que guardar el sábado, porque es el sábado, porque la ley dice que el sábado, esa es gente que no ha conocido a Cristo, que no se ha dado cuenta que no nos salvamos por eso, que nos salvamos es creyendo en Cristo y viviendo al estilo de Cristo. Que te aparecen queriendo obligarte al diezmo. Hermanos separados, Cristo nunca pidió el diezmo y es el único Salvador del mundo. Te están estafando con ese diezmo. A la iglesia uno debe aportar y aportar todo lo que uno pueda, pero no con la obligatoriedad del diezmo. No te dejes estafar. Tienes que buscar a Cristo Jesús. Y aquí es lo que nos va insistiendo San Pablo en toda la carta a los Gálatas. La ley era como una pedagoga, como una maestra que nos iba conduciendo hacia Cristo. Pero llegado Cristo, entonces ya. Porque es que no nos salvamos por el cumplimiento de la ley, nos salvamos por la fe en Cristo Jesús. Recuerde siempre ese capítulo 3 de Juan. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo por Él se salve. Todo el que crea en Él tenga vida eterna. Es creer en Cristo. Más adelante dice, la salvación consiste en creer al Hijo de Dios. O sea, creer en Cristo. La condenación consiste en que vino al mundo y no le creyeron. Entonces te salvas por creer en Cristo, te condenas por no creer en Cristo. Y te encuentras con grupos que te anuncian otra cosa, pero no te anuncian a Cristo. ¿O cómo puede ser que alguien diga que cree en Cristo si no cree en lo que hizo Cristo? Solo con que no crea
o no ame a la iglesia, o no ame a María, o no valore los sacramentos, ya usted tendría que decir eso es falso. ¿Por qué? Porque si yo creo en Cristo, yo acepto lo que Cristo estableció. Si yo rechazo la obra de Cristo, entonces, ¿creo en Cristo? No. Entonces, todos estos grupos de sectas, todos estos grupos separados, ellos rechazan la obra de Cristo. Como quien dice, Cristo se equivocó, eso no sirve para nada, ellos hacen lo que ellos quieren. No, la carta a los Gálatas, léela completamente una y otra vez, léela, medítala. Esa carta te va mostrando todo lo que significa Cristo. Es el único Salvador del mundo, nadie más, ni nada más. No te salvas por tus propios méritos, te salvas por los méritos de Cristo, creyendo en Él, imitándolo a Él. Querido hermano, que el Señor, que es rico en misericordia, te bendiga abundantemente, que la Virgen Santísima te acompañe, que tengas un maravilloso día.